qué gusto estar otra vez con todos ustedes y muy feliz de estar nuevamente en esta sección de Balancear y Porcionar. Hoy vamos a hablar sobre comidas navideñas, sobre comidas que hacemos en esta época de frío y en esta época de posadas y de muchos eventos. Quiero pues como checar con ustedes algunos alimentos que probablemente estamos comiendo y de qué manera podemos balancearlos y pues también obviamente no abusar de todos ellos. Así es que vamos a empezar y espero que les sirva muchísimo. Bueno, pues vamos a empezar con lo que serían, por ejemplo, los platos fuertes o comiditas que podemos llegar a estar comiendo en esta época. El tradicional bacalao. Esto es un platillo, es un pescadito que se hace con jitomate. Bueno, yo la verdad es que sí lo consumo cada año, me encanta prepararlo. Y bueno, pues quiero que ustedes nada más tengan una idea que está elaborado pues con pescadito, tiene aceitunas, tiene almendras, algunos les ponen chiles güeros, a mí no me encantan la verdad, pero aproximadamente por una porción de estos, que si ustedes se fijan es más o menos como una taza, son 159 calorías. Es un platillo sumamente saludable, es un platillo sumamente limpio, mientras obviamente estemos utilizando solamente ingredientes naturales. Así es que sí es muy recomendable. Pueden acompañarlo, normalmente se acostumbra con pan, se acostumbra con bolillo, nada más no abusemos de comernos así como 3 bolillos con un poquito de bacalao, que sea mejor un poco más de bacalao y una cantidad mucho menor. Acuérdense que medio bolillo es un equivalente de carbohidratos. Si nosotros nos comemos el bacalao en una torta, pues obviamente van a ser 2 equivalentes de carbohidrato junto con este bacalao, que ya serían 2 proteínas, ¿no? Porque es más o menos lo que nos va a caber en nuestra mano si nosotros lo extendemos, y ahí va a estar totalmente balanceado porque vamos a tener 2 de cada uno. Si ustedes están tratando de cuidarse, de no subir, ¿no? Yo lo que sí les recomiendo, o de hecho bajar grasa, yo lo que les recomiendo es solamente comerse medio bolillo. Ahora, por ejemplo, tamales. Uy, los tamales son bien comunes ahorita, como les digo, en las posadas, en los eventos navideños o inclusive en Navidad o en Año Nuevo. ¿Cuánto va a tener un tamal? Bueno, pues un tamal sí quiero que sepan que es bastante calórico y que va a tener además bastantes carbohidratos. Un tamal más o menos de este tamaño, si se fijan en mi mano, es más o menos del tamaño de mi mano. Tiene aproximadamente 365 calorías. Es un chorro, sí es bastante. Entonces tenemos que cuidar esto. Aproximadamente de carbohidratos vamos a tener 3 equivalentes de carbohidratos. Tiene 47 gramos por toda la masita que tiene. Si tiene más carne o tiene más pollo, bueno, pues no hay tanto problema, pero sí va a tener bastante harina. Va a tener además 14 gramos de proteína mientras tenga el pollo o tenga la carne o tenga el cerdo, que son 2 equivalentes de proteína. Y de grasa, de grasa sí tiene un chorro porque normalmente le ponen manteca y son aproximadamente también 3 equivalentes de grasa. Entonces, para que ustedes se den una idea, va a tener 3 equivalentes de carbohidratos, 2 equivalentes de proteína y 3 equivalentes de grasa. Lo que yo normalmente recomiendo para una persona que se quiere mantener son 2 de carbohidrato, 2 de proteína y 1 de grasa. Esto sí se nos sale totalmente. ¿Lo podemos comer? Sí, en ciertas ocasiones, en esta cena o en Año Nuevo, se vale. El chiste es nada más no comernos 2 o 3, porque entonces sí, obviamente vamos a estar abusando muchísimo más de esta cantidad. Y si además lo combinamos con unas tostadas y con un postre y con bebidas alcohólicas, bueno, pues obviamente va a ser una locura. Que lo podemos hacer de repente una vez al año, sí se vale, pero también quiero que tomen en cuenta que al otro día no se van a sentir muy bien. Así es que vamos a tratar de comer con moderación, de todo un poquito, esa es la clave y bueno, pues qué mejor. Romeritos. Los romeritos, bueno, es una verdura, ¿no? Es como una especie de hierbita que le ponen mole, también muy común aquí en México. Más o menos también por una taza aproximadamente son 119 calorías. Nuevamente es un platillo que también la verdad es que no es tan alto calóricamente hablando. Obviamente va a tener verdura, que son estas hierbitas, va a tener un equivalente de grasa solamente, ¿no? Porque luego al mole no le ponen tanta grasa como creemos, bueno, eso esperemos. Tiene un poco de azúcar, porque sí le ponen un poquito de azúcar, a veces hasta le ponen chocolate, entonces aquí sí entraría como un equivalente de carbohidrato y de proteína, pues prácticamente nada más tiene, si es que lleva los camarones, si no, no tendría proteína. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si es que tiene camarones y nos lo estamos comiendo, sería la proteína, la grasa solamente tiene 1 y carbohidrato tiene 1. Entonces, la verdad está bastante bien. ¿Cómo podemos comer los romeritos? Pues también puede ser con pan o puede ser con tortillas de maíz,
no abusar de las tortillas de maíz, porque la tortilla de maíz, una sola es un equivalente de carbohidrato. Dense chance, disfruten, se pueden llegar a comer hasta 2, pero no se coman esto, más aparte el tamal, más aparte la torta de bacalao, porque ahí sería ya una locura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estas comidas en ocasiones se acostumbra consumir también pasta. La pasta, hay miles de formas de elaborarla. La más clean, la que yo más recomiendo sería una pasta con jitomate, que no tenga aderezos, que no tenga cremas, que no tenga mantequillas, que no tenga mucha grasa, sino más bien algo más tranquilo. Y pues qué mejor que sea una pastita también como más limpia, junto con estos alimentos que a lo mejor tienen un poquito más de calorías. Nada más tomen en cuenta esto. No se pasen de 2 equivalentes, que sería una taza completa, pero si están comiendo de otras fuentes también carbohidratos, pues traten de que sea solamente media taza. Digamos que a un ladito la taza. La ensalada, bueno, las verduritas ahí sí son súper libres. Háganse una buena ensalada que tenga lechugas, espinacas, jitomate, no sé, espárragos, cebolla, o sea, una buena ensalada, y siempre que la verdura sea como que lo que más predomine y junto con el plato fuerte, antes de el pan, la tortilla, los postres y todo. Postre, bueno, pues obviamente también una rebanada pequeña siempre es bueno, se quitan el antojo, no se sirvan como que 2 o 3 rebanadas de cada pastel porque también va a ser una locura. Y con lo que corresponde, por ejemplo, a bebidas, bueno, tenemos desde la cerveza, que una cerveza es un equivalente de carbohidrato, tómenlo en cuenta. Tenemos, por ejemplo, chocolate caliente que tiene 200 calorías. Bueno, la cerveza, una sola lata tiene 153, también tómenlo en cuenta. Un chocolate caliente tiene 200 calorías y fíjense el tamaño, o sea, es una taza de 250 mililitros. Si está elaborado con leche de vaca, tiene un equivalente de proteína, sí, obviamente va a tenerlo, tiene un equivalente de grasa y va a tener 2 equivalentes de carbohidratos. Entonces, fíjense en qué van a utilizar sus carbohidratos en ese momento o en la posada o en el evento. Vino. El vino tinto tiene 85 calorías, de hecho es de mis bebidas alcohólicas que yo más recomiendo, ¿no? Porque además tiene muy buenos efectos a nivel cuerpo. No va a tener proteína, no va a tener carbohidratos y solamente va a tener 5 gramos de carbohidrato como tal. Así es que nos podemos dar este lujito, no se tienen que tomar una botella entera, obviamente. Por ejemplo, rompope. El rompope sí tiene muchos azúcares, tomen en cuenta esto, aunque sí esta cantidad pequeñita va a tener aproximadamente, bueno, 0 proteínas, 0 carbohidratos, 0 grasas y sí un equivalente de carbohidrato. Lo mismo, por ejemplo, sería con un ron o un brandy, esta cantidad que es lo que se recomienda poner dentro de el vaso, ¿no? Que a veces le ponen más, pero también son 0 proteínas, 0 carbohidratos, 0 grasas, pero sí va a tener aproximadamente unos 15 a 20 gramos de carbohidrato, entonces tomarlo en cuenta. Y refrescos, mucho ojo con los refrescos, porque eso es como básico, ¿no? Llegamos y el refresquito y las papitas y toda la botana que hay. Un solo vaso de refresco tiene 100 calorías de refresco regular. Para estos momentos sí recomiendo, no es que lo recomiende todos los días, pero sí recomendaría consumir mejor un refresco de dieta, un refresco light, un refresco que no tenga azúcar, sobre todo si lo utilizamos como mezclador para otras bebidas y que no se nos vaya tanta azúcar, porque no tiene proteína, no tiene grasa, pero sí tiene 2 equivalentes de carbohidratos, solamente un vasito. Regla general, un equivalente de carbohidratos si nosotros queremos reducir grasa corporal en cada una de nuestras comidas, desayuno, colación, comida, colación y cena. Pueden consumir 2 equivalentes de proteína en sus comidas, eso nos ayuda a quedar mucho más satisfechos, no nos va a aumentar la glucosa en sangre, en cambio el carbohidrato sí nos eleva mucho la glucosa en sangre, entra la insulina y guarda toda esta glucosa dentro de nuestras células, si no se utiliza como energía se transforma como grasa, se acaba guardando como grasa. Y de grasa se recomienda solamente un equivalente de grasa, pero si ustedes se fijaron en estas comidas, puede ser que nos estemos pasando un poquito, así es que nada más cuidado con esto, ¿sale? Y bueno, pues espero que disfruten mucho, ya estamos en plenas posadas, disfrútenlas al máximo, solamente no abusen, pequen con inteligencia, vean exactamente en qué van a utilizar sus carbohidratos, sus proteínas, sus grasas, no coman solamente por antojo, sino coman porque verdaderamente, bueno, sí coman por antojo, pero no sin pensarlo, piensen un poquito antes, escojan bien, sean buenos detectives, ¿no? De lo que van a estar comiendo y siempre pecar con inteligencia. Les mando muchísimos besos, disfruten al máximo de estas fiestas, que sean increíbles, que sean deliciosas y que estén llenas de amor. Muchos besos, nos vemos pronto, bye bye.